Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y les damos la bienvenida a la 13ª sesión de Diálogos de CEDOFEM, un proyecto que surge de la necesidad de brindar espacios de encuentro para todas y todos. En esta ocasión conversaremos sobre el tema Mujeres de la Diversidad Sexual. Nos acompañarán Ana de Alejandro de la Red de Madres Lesbianas de México y Clarisa Guevara del Instituto Estatal de las Mujeres. Permítanme les presento un poco sobre las ponentes. Ana de Alejandro es licenciada en Artes por la Universidad de Monterrey y egresada de la maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco. Es activista, feminista, lesbiana, madre y madrastra. Fundó la Red de Madres Lesbianas en México, misma que aún administra y dirige. Es una de las autoras del Manual de Apoyo a Docentes para Entender Familias Lesboparentales. Forma parte de la coalición mexicana LGBTI+, y el Comité de la Marcha Lencha. Actualmente se desempeña como tallerista de diversidad sexual del programa Pilares de la Ciudad de México. Por otro lado, también tendremos a Clarisa Guevara, que es egresada de la carrera de licenciatura en Derecho en el TEC de Monterrey. Se ha desempeñado como coordinadora de atención integral a la mujer y coordinadora técnica en el Instituto Municipal de la Mujer de Guadalupe. Algunos de sus logros profesionales han sido la autoría del Protocolo de Prevención para la Actuación y Atención de Violencia de Género, hostigamiento sexual y acoso sexual para el Ayuntamiento del municipio de Guadalupe, así como del diseño de la aplicación Mujer Segura para el Instituto Municipal de la Mujer de Guadalupe y la Dirección General del Foro Mujeres Líderes de México del TEC de Monterrey. Actualmente cursa la maestría en Administración Pública y Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y ejerce en la Jefatura de Evaluación y Monitorea del Instituto Estatal de las Mujeres, donde se encuentra colaborando desde la capacitación. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Clarisa, cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu experiencia como mujer joven dentro del movimiento LGBTI+? Hola, ¿cómo están? Bueno, me da mucho gusto saludarles por allá a todas y a todos quienes nos están escuchando. Gracias, Greta, por la invitación y bueno, encantada también de compartir micrófono con Ana. La situación por acá que tenemos en lo particular sobre los movimientos LGBT de personas, de mujeres lesbianas, bisexuales, les trans, no binarias, disidencias, ¿no? Es un movimiento que viene acompañado también de la teorización feminista. Algo que tenemos que dejar en claro por acá es que el movimiento, bueno, yo soy una mujer lesbiana, me reconozco como una mujer lesbiana género no conforme y por las intersecciones que me cruzan, por una parte está lo que las necesidades del movimiento queer hoy en día demandan y las necesidades que el movimiento lesbo feminista desde sus inicios aquí en México en los años 70 ha tenido en la agenda. Entonces, en lo particular a mí que me atraviesan estas dos intersecciones, estas dos necesidades de agenda, pues bueno, trato de vivirlo desde mi posición como mujer joven, eh, las necesidades que ahorita tengo, los derechos que necesito adquirir y mis condiciones laborales que tienen que respetar, los derechos de salud que se me tienen que reconocer, o sea, necesitamos de hablar de aborto libre, seguro y gratuito para todos, ¿no? Para todos los cuerpos gestantes y por otra parte, bueno, también tenemos condiciones educacionales que exigimos desde las mujeres que estudiamos, desde las mujeres jóvenes que estudiamos, ¿no? Que nos seguimos preparando, que es una educación sexual integral en nuestras bibliografías, en la parte del acervo académico, ¿no? Entonces, bueno, la intersección que a mí me cruzan son dos, por parte de mi performatividad como mujer queer y los derechos que aún me faltan por conseguir, bueno, están determinados en varias áreas, no nada más educacional, salud, laboral, también tengo derecho a vivir una vida libre de violencia y por allá hay un concepto importante que tocar que ahorita lo voy a profundizar, que es esta violencia por prejuicio
hacia la orientación sexual, una violencia que ni siquiera está reconocida en nuestra ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y que por ahí necesitamos aterrizar el papel y la pluma para desarrollar políticas públicas precisamente preventivas, como en esta respuesta, cuál es el costo social de una mujer joven, género no conforme, lesbiana, que vive en la ciudad de Monterrey. ¿Cuál es el costo social que yo tengo por acá? O incluso qué es lo que yo puedo pagar por tener estas condiciones que me intersectan, pues podría ser hasta la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Clarisa. Creo que es súper importante que nos comentas como todo esto, ¿no? O sea, como todas las implicaciones que hay en las intersecciones que justamente vives, ¿no? Porque yo creo que muchas personas se pueden identificar con eso, o sea, no solemos pertenecer solamente a una intersección, sino a varias y a veces pueden estar muy invisibilizadas. También me llama la atención que comentas como estas dos ramas, ¿no? O sea, como por un lado pertenecer al colectivo y por otro lado también como esta rama del lesbofeminismo. Platícame un poquito cómo es o sea, navegar entre ambas. Muchas gracias. Bueno, no sé, Greta, si te puedo compartir aquí la presentación que traigo para la audiencia que nos está viendo, bueno, pues sea mucho más fácil ver, ¿no? Precisamente de qué es lo que estamos hablando. Miren, por ahí ustedes ya la deben de estar viendo. Ahí está, ¿no? Así es. Por una parte, entender primero que el amor entre mujeres, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Yo soy una mujer lesbiana. Desde mi experiencia y la concepción misma del movimiento lesbo feminista, bueno, lo que trae consigo es necesitamos hacerle entender al patriarcado que lo que lo debilita, que lo que desmonta este mandato, ¿no? Es tan exclusivo incluso de la misma masculinidad, porque a la masculinidad la debemos de entender también como multidimensional, ¿no? Es parte también de nuestra performatividad. Hablarle con esta voz dual, ¿no? También a la masculinidad, de que lo que intentamos precisamente derrotar es la rigidez y la dureza de lo que trae consigo esta verticalidad patriarcal, ¿no? Esta moralización de la familia entendida como un solo modelo tradicional, de la mujer sometida, de la mujer subordinada, esta redistribución, ¿no? De las tareas también que estamos peleando. Entonces, para el patriarcado no hay peor osadía que el amor entre mujeres. Y este amor entre mujeres también se ve explicado, ¿no? Con otras teorías que tenemos por ahí, cuando hablamos de los movimientos feministas, lésbicos, lesbofeministas, que iniciaron aquí en nuestro territorio, ¿no? Hablamos de movimientos socialistas, movimientos que traían consigo el trabajo que se debía de hacer con las mujeres que estaban experimentando esa misma represión. O sea, necesitamos recordar que el movimiento lésbico feminista aquí en México no nace de los movimientos de la diversidad, no nace con el movimiento queer en los años 90, con los movimientos prosexo, ¿no? El movimiento lésbico viene precisamente de considerarnos una identidad sexopolítica, y cuando decimos que necesitamos identificarnos como una identidad sexopolítica, ustedes lo saben, es porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y el nombrarnos las lesbianas también como un movimiento político, precisamente lo que trae consigo es darle cara al patriarcado, de lo que construimos nosotras en nuestra horizontalidad entre los saberes mismos de la feminidad, incluso podría decirse en la erotización de nuestras narrativas. Y cuando decimos esta erotización de nuestras narrativas no tiene que ver
con un concepto sexual, sino con un concepto que tiene que ver ligado con el placer, con el goce y disfrute de la vida misma, ¿no? O sea, cuando ponemos atención en lo que el patriarcado ha construido, en el mandato tóxico, en el mandato violento de la masculinidad, encontramos lo contrario, ¿no? Encontramos otros valores que tienen que ver con rigidez, con dureza, con verticalidad, con sumisión, con subordinación y con dominación. Y por eso es importante aclararlo. El movimiento queer, sí, si bien lo que trae consigo en la agenda es la liberación sexual de las mujeres, pero en el movimiento lésbico feminista se apunta a nuestra emancipación y a nuestra emancipación completa de toda la normatividad heterobinaria, de toda la normatividad colonial, de un sistema, ¿no? Heterosexual de un sistema heterosexual que nos ha dominado. Por eso cuando digo que esta teorización ya venía desde antes, es porque precisamente filósofas, feministas francesas como Monique Wittig ya nos mencionaba al concepto de la heterosexualidad como un mecanismo político, ¿no? Y entonces también existe esta leyenda entre nosotras de decir, bueno, es que la diversidad dentro de nuestro movimiento lésbico también es representada con la disidencia, ¿no? Por eso decimos mujeres y todas las disidencias, porque estamos disidiendo precisamente del sistema heterosexual. Y precisamente cuando hablamos de disidir del sistema heterosexual, hablamos de entender las necesidades específicas de las mujeres lesbianas, bisexuales, les trans y pansexuales, ¿no? Y esas necesidades específicas voy a mencionar las que en su generalidad nos importan ahorita mucho lograr, ¿no? Esta parte de lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva. Cuando hablamos del reconocimiento de nosotras, las mujeres de la diversidad, ¿no? Porque a mí me causa a veces un poco de gracia cómo se nos refiere a veces como comunidad. A ver, la comunidad la construimos nosotras y nosotras desde acá, pero cuando este discurso viene desde la condición privilegiada, a veces suele ser categorizante y la categorización no nos ayuda mucho porque el agruparnos o el categorizarnos también nos vulnera. Yo insisto que esto de los grupos vulnerables pues solamente está en las narrativas, ¿no? Porque es la propia narrativa la que está vulnerabilizando a este grupo. En el caso de nosotras, las mujeres LGBTP, cuando se nos pone como la comunidad o como el grupo aquel, también venimos cargadas con ciertos roles de género y ciertos estereotipos que se ven marcados en las relaciones que tenemos de mujeres con mujeres. Por eso es importante hablar del patriarcado dentro de las relaciones con mujeres. Por eso es importante nombrar nuestras propias violencias, hablar de feminidades no violentas, así como estamos también impulsando los conversatorios entre estas otras masculinidades, pues también poner el foco por acá. Y bueno, lo que se requiere ya de facto en este momento es precisamente reglamentar leyes de igualdad y no discriminación o leyes que sancionen la discriminación, homologar nuestra normativa, que nuestra normativa contemple no solamente el enfoque diferenciado de hombres y mujeres, sino también un enfoque interseccional. ¿Y por qué digo un enfoque interseccional? Porque miren, por acá hablamos de un discurso muy binario y no estamos integrando todavía a las personas no binarias en nuestra construcción de la política pública. Ejemplo, el país ahorita de Argentina, en su equiparable a nosotras, al organismo que ejerce y dirige la política pública de igualdad, ya no solamente habla en binario de hombres y mujeres, habla de mujeres, géneros y diversidad, así se llama lo que es el equiparable a nosotras, al instituto allá es el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad. Desde la titulación del organismo ya hay una cobertura mayor de las identidades no normativas que tenemos que reconocer ahora. Entonces, el proceso ahorita, al menos de nuestros aciertos legales, ya no está tanto en el reconocimiento jurídico, en el nombrarnos, en este multiculturalismo que nos ha dicho que solamente
únicamente tenemos que hablar de las minorías, pero no hemos profundizado en las políticas públicas que estas minorías requieren. Eso es el horizonte de igualdad al que tenemos que llegar. Ese precisamente es la capacitación sostenida en derechos humanos para las funcionarias y los funcionarios en temas de diversidad, en temas de géneros, en la agenda intercultural, interseccional, transversalizar otra vez la no discriminación. Solamente hablamos de la perspectiva de género, también necesitamos transversalizar la no discriminación. Y perdón que Esto te por mi parte. interrumpa, Por favor, eso sí. se me hace muy interesante, ¿no? Que hablas como de la necesidad de reconocimiento y les estuvimos haciendo al público, a la audiencia, unas preguntitas ahí por Instagram y por Facebook y me gustaría compartirte un dato que me pareció muy interesante. Por ejemplo, les preguntamos si sabían qué era la lesbofobia, porque a veces mucho se habla sobre la homofobia, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la lesbofobia? Y en Instagram la mayoría sí sabía qué era, pero en Facebook la mayoría dijo que nunca la había escuchado. Entonces también hablamos de, bueno, que eso vamos a platicarlo un poco más con Ana de Alejandro, sobre si sabían qué eran las familias lesbomaternales. Lo mismo, en Instagram la mayoría sí sabía qué era, pero en Facebook no mucho. Y también el dato como más interesante que se me hizo es que en ambas plataformas nos comentan que creen que todavía existe discriminación hacia la diversidad sexual, ¿no? Y entonces ahí también me gustaría como poder hacer, ya que nos hablas de todas estas intersecciones, o sea, como la intersección entre pertenecer a la diversidad sexual que ella implica quizá de por sí eh, poder ser discriminada y además ser mujer, ¿no? O sea, como una categoría muy, muy diferente porque también es muy interesante de repente cuando ves fotos, por ejemplo, ¿no? Sobre la marcha de orgullo o incluso los promocionales que salen en las comerciales, las marcas, se usan mucho a hombres, ¿no? Y parece que entonces tú dices como, bueno, dos hombres está bien, pero dos mujeres como que todavía hay casi como una fetichización, ¿no? O sea, como una idea de que dos mujeres entonces es algo como que pueden cambiar de opinión, como que ahí todavía puede caber un hombre. En cambio, cuando son dos hombres, como que te queda claro que no, que ahí no puede haber una mujer. Qué importante lo que dices, Greta, porque yo les comentaba en un inicio que los movimientos lésbicos, feministas por acá en México habían nacido con esta ideología socialista y precisamente tiene que ver con eso, porque quienes tenían capital, quienes tenían dinero para invertir precisamente en la promoción, en la visibilidad de nosotras las personas diversas, eran los hombres gay, era el empresario gay, ¿no? Era este hombre que tenía todos estos privilegios como hombre, pero y que podía sostenerlos por su condición de ser leído como un hombre en este sistema, y no éramos nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres lesbianas ni siquiera estábamos, nuestras represiones ni siquiera estaban en el aspecto de lo público, no estaban en el escenario de lo público, seguían estando en el escenario de lo privado, tal cual lo experimenta una mujer heterosexual. Entonces, podemos ver desde ahí cómo el mandato de los roles de género actúa, ¿no? Esto que les digo yo, las represiones policiales eran hacia los hombres gay, a nosotras nos medicalizaban con hormonas, a nosotras nos violaban en nuestras propias familias, era en el espacio de lo privado. Entonces, la razón de que pudiéramos ver en este movimiento queer toda esta inyección de presupuesto, precisamente tiene que ver con una cuestión basada en género, que es el poder que sustentan los hombres de la diversidad, ¿no? Y entonces Diversos. como que llama la atención que incluso en grupos que podrían considerarse que se discriminan o que son oprimidos, las mujeres seguimos siendo como las más oprimidas, ¿no? O sea, como que de esto nosotras estamos todavía un poco más por acá. Y de hecho nos ponen en los comentarios que así es, que las mujeres estamos invisibilizadas y más las lesbianas y las bisexuales. Yo creo que también, ¿no? El tema de la bisexualidad es bien complicado porque en especial hacia las mujeres, o sea, hacia los hombres yo he escuchado más así como, bueno, eres gay, pero abiertamente no lo quieres decir, pero hacia las mujeres es así como, es una etapa, ¿no? O sea, se te va a pasar, en realidad, si te gustan los hombres, o sea, ¿por qué no pruebas con hombres, no? Y curioso porque esos son discursos que no se les transmiten a los hombres gays.
o de la diversidad a veces, ¿no? Y es recrudecer el castigo patriarcal porque esta oportunidad que nos da la diversidad de autoexploración, de autoaprendizaje, de conocimiento en los matices de mi propia sexualidad, cuando viene este discurso patriarcal hacia las mujeres bisexuales o pansexuales, ¿no? De solo te tiene que gustar uno u otro o es remarcar, ¿no? Es remarcar que debe de existir una energía femenina y debe de existir una energía masculina y entonces entre ambas viene esta armonización cuando esta masculinidad y esta feminidad es la que se expresa en el cuerpo propio, ¿no? En la corporalidad de la mujer y aún así se habla de la experiencia de cómo debe de vivirlo esa mujer, ¿no? Y sobre las violencias, ahorita que haces esta comparación, también me viene, bueno, esto es por experiencia propia, me vienen estos casos en donde hombres heterosexuales que se comparten con mujeres bisexuales o pansexuales, sí les permiten tener ciertos acercamientos socioeróticos afectivos con otras mujeres porque banalizan o porque minimizan los sentimientos que están sintiendo dos mujeres. En cambio, no les permiten tener estos accesos o estos permisos si fuera con otro hombre, ¿no? Entonces ahí también nos habla este mandato de la masculinidad, ¿no? Que se autoriza, se permite cuando es con otra mujer, porque incluso también viene este fetichismo, esta sexualización a las dos mujeres juntas. Y de la misma forma en cómo se invisibiliza las relaciones que nosotras tenemos o la manifestación de nuestras emociones, la manifestación de nuestra gestión política, con quién decidimos estar o con quién elegimos estar, de esta misma forma se invisibiliza las violencias que las mujeres ejercemos entre otras violencias. O sea, me ha tocado ver cómo cuando les cuentas el tipo de violencia que ejercen dos mujeres a hombres heterosexuales, les da risa, ¿no? Lo toman como un chiste, le toman menos importancia cuando estamos hablando de cuestiones de violencia que se tienen que atender. Y ahí está el Claro. patriarcado. Y también interesante, ¿no? Como cuando te sales de estos estereotipos, también nos pusieron en los comentarios algo muy triste, pero muy cierto, que es que las violaciones correctivas siguen pasando, ¿no? Y también me parece que a veces los castigos pueden volverse más crueles cuando además de pertenecer a la diversidad sexual, te sales del estereotipo, ¿no? Porque a veces como que está bien si eres una mujer lesbiana o bisexual, pero femenina, pero que sí sigas pareciendo que eres mujer, ¿no? O sea, y como en este rollo también de la fetichización. En cambio, cuando es una mujer que pertenece a la diversidad y que incluso como que no pueden entender del todo así como que si es mujer, si es hombre, es muy masculino, o sea, ¿qué pasa? Como que hay un castigo más fuerte, ¿no? Y casi, casi como un enojo, o sea, como de por qué te sales de esto, o sea, ¿por qué además, por qué no te gustan los hombres y por qué además actúas como uno, ¿no? Híjole, Greta, qué punto, porque mira, esto se ve mucho cuando hay equipos masculinos y es una mujer masculina la que está compartiendo con ellos. Yo sé una historia, mira, se las platico, es una historia de una Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la que me comentaba esta policía, me decía, pareciera ser que durante toda mi trayectoria se me permitieron ciertas posiciones y ciertos accesos hasta que llegué a uno de los niveles más altos, ahí ya no se me permitió entrar, porque entonces no eres lo demasiado hombre, no eres lo suficientemente hombre para estar en esa posición, pero también pues, te encuentras en esta otra masculinidad, ¿no? Que ya no te permite tener estos accesos porque ahora sí pues es que eres mujer, ¿no? Ahora sí te leen con este estereotipo de género. Y por la otra parte de las violencias particulares,
bueno, hay violencias muy sofisticadas, ¿no? Yo te platicaba por ahí de cómo notas estos tratos diferenciados, ¿no? Cuando eres una mujer femenina y cuando eres una mujer masculina. Yo les platico por ahí que cuando yo voy a comer con mi pareja, a mí es a quien me ponen la cuenta, ¿no? O también en una ocasión me tocó ir pues con mi pareja también, con un acompañante que era nuestro coach, estábamos sendereando, subiendo ruta de montaña y solo a ella le ayudaba a subir a ciertas rocas, ¿no? Que estaban un poco peligrosas y a mí no. Entonces, notas esos tratos diferenciados, ¿no? Notas cómo los mismos hombres te empiezan a leer como un hombre, pero cuando ya no les conviene, ya no eres ese aliado, ese compa, ¿no? Que les puede resultar. O sobre todo cuando empiezan a notar, pues que eres feminista, ¿no? O sea, ahora sí te tachan como la feminazi, viene toda esta discriminación hacia ti. Total, qué interesante todo esto que comentas, ¿no? Porque a veces podemos pensar que, bueno, que ya sería como muy sencillo de ubicar, pero notamos que hay muchas intersecciones en las cuales nos podemos colocar. Muchísimas gracias, Clarice. Ahorita volveremos en un momento más contigo con unas preguntas. Y ahora, Ana, platícanos un poquito, en especial sobre este concepto que decían algunas y algunos que no conocían, que eran las lesbomaternidades, porque ahorita que hablábamos de los estereotipos, yo creo que un estereotipo que se le impone mucho a las mujeres es la maternidad, ¿no? Pero siempre y cuando sea con un varón. Entonces, yo creo que tener una maternidad diferente, o sea, aparte, incluso lo vemos, ¿no? Con los memes, una maternidad, una mamá soltera, por ejemplo, o sea, como todo el odio que recibe. Entonces, cuando te sales de esa cajita de maternidad que tienen preparada para las mujeres, pues también se siente diferente, o sea, como que ni eres tan mamá, ni eres tampoco lo otro. Platícanos un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues sí, precisamente tocar el punto sagrado de la maternidad e interseccionarlo con la lesbiandad es todo un tema, porque pues terminan sucediendo cosas como estas, ¿no? Yo tengo una maestría en estudios de la mujer, tengo más de 16 años de experiencia en feminismo y sin embargo, para lo que me invitan siempre es para hablar de mi rol de madre. Entonces, pues yo te podría haber compartido todo el discurso de Clarisa y no, o sea, a lo que terminan preguntando es, ¿y entonces cómo cambian los pañales las lesbianas? Entonces, pues mira, cuando eres lesbiana, lo primero que haces es que te pones la camisa de cuadros, así con moradito y todo, sacas el pañuelo morado, el pañuelo verde para pues como que no oler feo y luego ya pones al bebé y le cambias el pañuelo. Pero no, en realidad es que nuestra maternidad es igual a cualquier otra maternidad. Lo que quizá podríamos cuestionar es cómo llegamos a esta maternidad. Y tenemos distintas formas de llegar a ella. La primera siendo, pues, justo como planteamos, la obligatoria. Ya que hablábamos de Monique Wittig y de la heterosexualidad obligatoria, pues sí, precisamente la heterosexualidad es un régimen político. Y es un régimen político que nos afecta a todas las cuerpos feminizadas. Y por lo tanto, pues vivimos en ella. Así que muchísimas lesbianas se ven afectadas porque son obligadas a casarse, son obligadas a tener hijos e hijas, son obligadas a maternar aunque no quieran. E incluso muchos de estos hijos e hijas terminan siendo consecuencia de esas violaciones correctivas de las que hablaba Clarice. Y luego estamos aquellas que primero nos descubrimos lesbianas, encontramos el amor en una pareja lésbica, decidimos juntas intentar el camino de la maternidad. Y entonces somos lesbianas madres, que no es lo mismo, madres lesbianas que lesbianas madres, ¿no? Porque las primeras son las que primero se descubrieron madres y después se dieron cuenta que, ups, eran algo lesbianas. Y estamos las que ya sabíamos que éramos lesbianas y luego, pues, ¿qué crees? Que como quiera queríamos tener hijos e hijas. Entonces, nosotras las madres lesbianas tenemos más de 11 maneras diferentes de acceder a la maternidad. Entonces, podríamos hablar, por supuesto, del coito heterosexual, porque ninguna es perfecta. Y luego, por supuesto, tenemos todos los métodos de reproducción asistida y, por supuesto, el que todas las personas tienen en mente, la adopción. Pero precisamente es al que menos recurrimos las lesbianas,
porque muchas lesbianas, no estoy diciendo que todas, muchas lesbianas venimos con útero. Y a la gran mayoría de las que tenemos ese útero, pues luego nos da por utilizarlo. Luego nos da así como este rollo de, no sé, yo ahora que vivo acá en Ciudad de México me siento muy identificada con el tema de Cindy la Regia, así, en plan, Ana la Regia, ¿no? O sea, entre que me palpita el dedo del anillo, o sea, pero pues en plan lésbico, y entre que siento acá, los ovarios palpitando y el útero diciendo, estoy vacío, lléname. Y bueno, pues entonces, con todos estos rollos que recibimos dentro de la sociedad y sabemos que independientemente de quién nos guste o quién no nos guste, porque también la asexualidad es otro camino, pues como quiera queremos ejercer este rollo de la crianza y tal. Y pues sabemos que las lesbianas lo que nos tocan son los gatos, pero algunas somos muy radicales y muy rebeldes y decidimos como quiera incursionar en el tema de irnos a hacer hijos e hijas. Y digo irnos a hacer los hijos y las hijas porque pues hay que ir a mandarlos a hacer, a escoger un donante, porque el tema en México está súper medicalizado. Precisamente las parejas hetero quieren tener hijos e hijas, van, tienen su noche loca de placer, ahí están los hijos y las hijas. Las parejas gay quieren tener sus hijos y sus hijas, bueno, pues proceden a una adopción, está, tienen a sus hijos y sus hijas, ¿no? Pero nosotras forzosamente pasamos por un proceso de hipermedicalización, porque no es nada más que le diga. Ay, perdón, se apagó tu micrófono. Ay, perdón, Listo. ya está. Les decía, porque nosotros las lesbianas, pues no es de que vayamos con el vecino y le digamos, Kyle, pásame un tarrito de aquello y ya me hago al hijo. No, o sea, sí se puede, y sí se vale, y sí se hace, pero las leyes luego nos están imponiendo el tema de hay que respetarle la parentalidad al vecino. Y pues no, así no se puede. Entonces nosotras tenemos que recurrir que sea al ginecólogo y que sea al especialista y que sea al doctor de no sé dónde y que si más de 180 inyecciones para generar la ovulación y luego el tratamiento de aquí, el tratamiento de allá y el tratamiento de acuyo. Así pues, creo que en este momento ya, una vez logrado el tema de matrimonio igualitario y una vez logrado el tema de los registros de hijos e hijas, nuestro siguiente tema es precisamente poder acceder a métodos de reproducción asistida humana no hipermedicalizados, es decir, toda la reproducción casera. Por supuesto, tú tomas tu botecito de Gerber bien esterilizado. Tiene que ser de Gerber si quieres que el bebé te salga de ojos azules, si no, no. No es cierto. Tú tomas tu botecito, tu frasquito esterilizado, le pides a esta persona que vamos a mantener anónima y que nunca sabremos quién es, de preferencia por medio de una amiga para que ella sea quien tercie la donación, que te deposite y entonces sí, ya te introduces o te introduce tu pareja el esperma donde necesita estar y eventualmente se hace su bebecito, ¿no? Y esto sería súper sencillo, o sea, no tienes que adjudicar parentalidades, no gastaste millones de pesos, nada más los 7 pesos, o creo que ya están en 11, que te costó el Gerber y ya, es todo. Pero pues hay muchas maneras. En fin, me gustaría que compartiéramos el video que les traje a enseñar para que vean un poquito el tema, porque luego hay mucha gente que se asusta con la cosa de que las lesbianas seamos mamás. Entonces, para que vean cómo nos quedan. Claro, perfecto. A ver, permítanme un momentito. Ya estoy aquí preparando el video. Sí. Bueno, este fue un video que hicimos hace ya 6 años de la Red de Madres Lesbianas en México. A ver si se ve bien. No se escucha. ¿No lo escuchan? Nada, nada. Oye, ya, no, me parece que no va a querer jalar. Qué lástima, pero podemos, mira, puedes compartirlo ahí en los comentarios, o se puedes entrar a los comentarios y ya cuando termine la transmisión por ahí podemos compartirlo para que lo vean. Ah, o lo puedo poner en el celular y te lo acerco también.
Pues No me sé. parece que no se va a ver muy bien, ¿no? Ah, muy bien, está Sí, bien. me parece que quizás se escuche, pero no se alcance a ver muy bien. Ya, Pero, ok. Ana, perdón, Mande. también quería que me comentaras, o sea, a mí lo que me interesó mucho es como todo este activismo que llevas ya muchísimos años haciendo sobre las mujeres lesbianas, sobre las maternidades lesbianas, o sea, ¿cómo fue que le entraste a esto? O sea, ¿cuándo dijiste, bueno, lo mío es ver por el tema de las maternidades lesbianas? Bueno, pues, a ver, todo comenzó cuando yo tenía 15 y la mamá de mis hijos 16. Íbamos juntas en la misma prepa, allá en Monterrey, y ella era la lesbiana. Ya saben, yo era la buga curiosa que andaba con todo mundo, hasta que un día ella tuvo una novia que se parecía mucho a mí y yo empecé a preguntar, a ver, pues si las dos tejemos, si las dos bordamos, si las dos nos vemos tan parecidas, ¿por qué anda con ella y no conmigo? Ah, sí, porque yo soy buga, ¿verdad? No, entonces no se puede. Y luego fue cuestión de que yo me di cuenta que me había enamorado de esta amiga. 9 años de estar juntas como amigas, pues le empiezo yo a decir que si no se le antoja. Y ella, muy mal día para decirlo, la verdad. Felicidades a todas las bisexuales el día de hoy. Pero pues sí, ella en medio bifóbica me decía, no, 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 tú lo que andas es de bicuriosa. Y yo no voy a estar para que hagas tus experimentos porque no nos vamos a joder nuestra bonita amistad con, con tu experiencia, ¿verdad? Entonces tú tienes que probar, buscar y si te gusta, pues ya luego me dices. Yo hice lo lógico, lo que hubiera hecho cualquier regia en ese momento. Estamos hablando de aproximadamente 2003. Yo tomé un avión, me vine a Ciudad de México y busqué. Le entré a la vida lésbica. Me gustó mucho, le llamé, ella estaba en ese momento haciendo una maestría fuera del país, le llamé y le dije, oye, pues esto de ser lesbiana me está encantando, vas a ser lesbiana conmigo, le sigo por mi lado, ¿cómo le hacemos? Y pues ya me dio el sí. Siguiente momento le digo, oye, pero los regia no se me ha quitado, yo me quiero casar y tener hijitos. O sea, pero obvio me quiero casar contigo. Estamos hablando de 2003, me dijo que estaba yo loca, que cómo se me ocurría, que las lesbianas no tenían hijos. Y yo, ¿cómo no? Vi unas películas buenísimas de lesbianas que tenían hijos. Porque aparte en esa época todas las películas de lesbianas tenían hijos. Y bueno, le dije, aparte nos podemos ir a casar a Canadá, a España, ya sabes, los países que sí son bien progres. Al final la convencí, se vino a vivir conmigo a Ciudad de México. Para 2004, pues le entramos a todo el tema del activismo lésbico, con el sexto encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe, así que nos tocó conocer a las más radicales de las radicalas, antes de que se llamaran a sí mismas radicalas, claro. Y bueno, a las más liberales de las liberalas también antes de que se llamaran liberales. Fue muy divertido, nos empapamos de mucho conocimiento y para principios de 2005 le dije, oye, pues ya llevamos tiempo juntas, ¿no? Ya llevamos un año viviendo juntas, ¿qué onda con el tema de los bebés? Y me dice, ay, ¿no se te ha pasado? No. Bueno, pues fuimos a terapia, le preguntamos a nuestra terapeuta, ya saben, como las buenas lesbianas que éramos, íbamos a terapia de pareja desde los 3 días de andar. Entonces, bueno, fuimos con la terapeuta, nos hizo recomendaciones, fuimos con el especialista en reproducción asistida y nos dijo los 15,000 métodos que podíamos utilizar y los precios tan enormes que nos iba a costar. Entonces, todo 2005 se nos fue en ahorrar. Regresamos a principios de 2006, ya con un riñón menos, y le dijimos que seríamos interesadas en el proceso. Y bueno, pues lo iniciamos. Así fue como utilizamos 2 embriones de ella y un embrión mío que implantamos en mi cuerpo. Pasa un mes, vamos al chequeo y pues se ve que hay 2 bebecitos allá adentro, bueno, 2 fetos, en ese entonces eran solo 2 fetos allá adentro, pero eran 2 fetos esperados y decía 2 y muy caros. Y bueno, ya estaba yo gestando únicamente a 2 de posibles 3. Y nosotras asumimos que los que yo estaba gestando eran los embriones de ella, porque el día que me los habían implantado, el que me habían enseñado mío, que era en una microfotografía y bla, 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 se veía como algo embarrado y estrellado. Así que pasó el tiempo y bueno, ella es escritora y vive por allá por Monterrey. Ella es escritora muy famosa y conocida, sí, yo creo. Y ella escribía un blog. Entonces, en un momento comenta sobre cómo las
las expectativas que teníamos sobre los bebés, ¿no? Y nos empiezan a criticar porque qué hacíamos en 2006, dos mujeres queriendo tener hijos y qué iba a pasar y sobre todo que íbamos a criar un par de maricones. Yo hubiera querido que sí, pero pues bueno, resultó a final de cuentas que esto nos motivó para iniciar el blog de las dos mamis. El 8 de junio de 2006 fue el primer blog en español sobre maternidades lésbicas visibles. Lo llamamos Las Dos Mamis Activismo Virtual, porque las dos mamas sonaba muy desagradable. Entonces, pues bueno, seguimos con el blog. Nuestros hijos nacieron en octubre de 2006 y nuestro trabajo durante el principio era visibilizar las maternidades lésbicas y ya. Todo era muy rosa, todo era muy romántico, todo era muy lindo, hasta que a los 8 días de que nacieron nuestros hijos, uno de ellos tuvo que ir de regreso al hospital. Y estando ahí nos topamos frente a la primera discriminación, porque a ella no la dejaron entrar a ver a su hijo durante 10 días. Y ahí nos dimos cuenta que pues yo llevaba como todo el peso legal, porque nada más llevaban mis apellidos, ¿okay? Y que si queríamos que la reconocieran a ella como una mamá, teníamos que hacer todo y pararnos de pestañas para que las leyes le dieran ese título. Seguimos hablando de 2006. Nuestra primera elección fue que a mí los niños me llamaran mami, para que ella fuera la mamá ante cualquier circunstancia. Así cuando dijeran quién rompió eso, ella es la mamá. Véanlo con ella. Y pues mucha gente cuestionaba, ¿no? Ella es un poco más morena y entonces todo el mundo estaba siempre preguntando así como que, ¿sí son tuyos? Y ella de pronto se ponía muy irónica, no, me los robé, me los encontré en el estacionamiento. Una aprende a contestar en estas situaciones, ¿no? Ojalá sí se los hubiera robado. Pero bueno, el punto es que pasa el tiempo. Y nos regresamos de aquí de Ciudad de México a Monterrey, porque pues queríamos estar rodeadas de familia, puesto que si en la Ciudad de México las cosas estaban tan complicadas, por muy isla de derechos que fuera y tal, pues la verdad es que seguían siendo las cosas complicadas, lo mejor era estar cerca de nuestra familia. Y llegamos en el momento más álgido de la que era una propuesta, una iniciativa de ley que se llamaba la Ley de la Familia, que era, no sé si lo recuerdan, en aquellos tiempos, 2007, una iniciativa que prácticamente volvía ilegales a todos los tipos de familia, que no fueran constituidos por papá, mamá y sus hijitos e hijitas, ¿no? Entonces, un tema muy así como ahorita está en boga lo del PIN parental. Y nosotras, pues, por supuesto que ahí le entramos al activismo, nos volvimos muy públicas, bueno, al activismo ya presencial, nos volvimos muy públicas. Y fue también que decidimos iniciar con Comales, la comunidad de madres lesbianas, o Comales para las tortillas, oiga. Y bueno, pues, fue una iniciativa que duró como por 2 años, hasta que tuvimos nosotros la oportunidad en 2010 de finalmente ejercer matrimonio igualitario acá en Ciudad de México. Nos casamos, regresamos a Nuevo León y eso resolvía pues el tema entre ella y yo, ¿no? Ella y yo ya estábamos casadas, ya éramos esposas y pues si había que tomar alguna decisión importante, estábamos la una para la otra. Sin embargo, resulta que si ella, no sé, llegaba a los 80 años y un día necesitábamos internarla, sus propios hijos no iban a poder decidir qué hacer con ella, si desconectarla o esperarse a que firmara para la herencia o qué. No se podía porque seguía sin haber filiación entre ellos. Por lo tanto, era muy importante para nosotras resolver el tema del reconocimiento de los hijos. Si yo me hubiera parado en el registro civil con cualquier pelado, se pareciera o no a los hijos, y yo hubiera dicho, este es el papá de los niños, nadie me pregunta nada y en automático le pone el apellido. Yo hubiera dejado de ser una deshonrosa madre soltera y en automático todo hubiera estado bien. Pero no, resulta que pues ella no podía hacer ese tipo de reconocimiento. En Argentina sí se hizo. En 2010 se aprobó el matrimonio igualitario para Argentina y en 2011 se hizo una especie de amnistía en la que todos los hijos e hijas nacidos previos al matrimonio de sus dos madres o de sus dos padres podían ser reconocidos por la otra persona y así llevar el apellido de las dos. Entonces nosotros queríamos hacer lo mismo acá, sin embargo pues había muchas trabas, nos decían que ella tenía que adoptar a sus propios hijos e hijas, era un rollo. Para 2012 nos hartamos de la violencia en Monterrey, todo lo que estaba pasando y de no resolver el tema de el reconocimiento. Así que nos regresamos a Ciudad de México y fue ahí donde yo comencé, donde yo fundé
la Red de Madres Lesbianas en México, que inició como con, no sé, unas 30, 60 mamás de algunos lugares de la República Mexicana, y que al día de hoy, casi 8 años más tarde, tiene ya más de 3,000 madres de toda la República Mexicana. Entonces, pues ha sido un trabajo muy intenso, pero eso seguía sin resolvernos la situación del reconocimiento de los hijos e hijas. Comenzamos a buscar abogadas, personas que estuvieran interesadas, hasta que llegamos con la licenciada Aleli Ordóñez, que fue la que nos dijo, pues sí, vamos a hacer un litigio estratégico y encontremos la manera de que se le pongan los apellidos de Criseida a Diego y Santiago. Fuimos en marzo ante el registro civil, marzo de 2013, ante el registro civil, llenamos todos los documentos y el registrador nos dice, muy bien, ¿quién es la mamá? No, pues ¿cómo que quién es la mamá? Las dos somos mamás, las dos somos igualmente madres. No, sí, pero ¿quién los tuvo? Pues las dos los tuvimos. No, sí, pero ¿quién es la mamá? Yo, ¿usted se refiere a quién es la madre gestante? Yo soy la madre gestante. Entonces me puso usted mal los documentos, porque me puso primero su apellido y usted debe de poner su apellido como apellido materno, porque usted es la mamá, y la otra señora entra en sustitución del padre. Entonces es justo el tema de lo que nos hablaba Clarisa, ¿no? Querer engenerar a las lesbianas de acuerdo a los estereotipos que cada quien se hace. Y pues nosotras dijimos no, porque Diego y Santiago para ese momento ya tenían 6 años y Diego y Santiago para ese momento ya habían elegido conservar el de Alejandro en su primer lugar. Y nosotras, pues de estas mamás que de pronto nos da por respetar algunas ideas de los hijos y las hijas, pues bueno, decidimos respetárselo y dijimos, no, así no va a ser. Se enojó un poquito la abogada porque dijo, ya lo teníamos resuelto, ¿cómo le vamos a hacer? El registrador no podía creer que hubiéramos dicho que siempre no y nosotras dijimos con permiso. Nos mandaron a hacer un litigio estratégico en el que demostráramos que había más parejas que necesitaban lo mismo que nosotros. Y nosotras dijimos, es que los papás gays cuando llegan, como ninguno de ellos gestó, como los dos están adoptando, pues a ellos los dejan elegir el orden de sus apellidos. ¿Por qué nosotras no? Porque el hecho de haber gestado y haber parido a una criatura me convierte en automático en la mamá, en la mamá mujer, en la mamá de segunda clase, en la mamá que va en el segundo lugar. O sea, ¿por qué? Porque no puede las mujeres elegir que su apellido también vaya en primer lugar. ¿Les suena conocido? Bueno, pues precisamente esa acción fue lo que después promovió que para 2018 todas las señoras puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos e hijas, independientemente si son lesbianas, heterosexuales, pansexuales, bisexuales o lo que sea. En fin. Pues nos dijeron que teníamos que hacer un litigio estratégico, les decía. Nos tuvimos que poner de acuerdo con ONGs, con académicas, con políticas, con gente de todo tipo, para hacer un evento en el que finalmente el 20 de agosto de 2013 el registro civil pudiera aceptar, finalmente, que hubiera un reconocimiento de hijos e hijas. A ese evento fueron más de 26 familias, igual de toda la República Mexicana, que finalmente pudieron ponerle el apellido a sus hijos e hijas, escogiendo el orden de sus apellidos y pudiendo elegir todas las demás circunstancias. Pues ese fue como nuestro gran logro dentro de la red de madres, pero no fue el único ni ha sido el último. Y de ahí, por supuesto que otro de los grandes, en Nuevo León, por ejemplo, fue el apoyo a estas compañeras que necesitaban que el IMSS les diera el seguro y el reconocimiento de que eran una pareja, y bueno, muchísimos más, ¿no? En 2014 publicamos como Red de Madres Lesbianas en México, junto a Mujeres en Ciudad de México, el Manual de Apoyo a Docentes, Una mamá, dos mamás, tres mamás, que es justo un manual para que maestros y maestras puedan entender cómo son nuestras familias lesbomaternales. ¿Y por qué usamos la palabra lesbomaternal, que es como la que a todo mundo le hace ruido? Pues precisamente porque desde el principio a nosotros las lesbianas nos meten en la cajita de la homosexualidad. Sí, homosexual es la palabra medicalizada para describir el comportamiento de una persona que se siente atraída por alguien de su mismo sexo. Pero ser gay, hombre gay, es una identidad política. De la misma manera, ser lesbiana es una identidad política. Nosotras, madres lesbianas, tenemos nuestra identidad política. ¿Qué viene a su cabeza cuando yo digo, hablemos de familias homoparentales? Viene a su cabeza, obviamente,
dos papás gays que están adoptando. Y ellos están teniendo su propia realidad y sus propias necesidades. Nosotras, madres lesbianas, tenemos nuestra propia realidad, nuestras propias necesidades, porque vivimos en la doble opresión de ser lesbianas y de ser mujeres. Entonces ya pertenecemos a la mitad del mundo que va por debajo, ya pertenecemos al segundo sexo y aparte nuestra orientación nos hace ser oprimidas y aparte de todo se nos ocurre ser madres. Entonces por eso no podemos hablar de homoparental a la par de lesbomaternal. Lesbomaternal es un tema distinto. Y justo esto que comentas es muy interesante, ¿no? Sobre como la doble opresión, porque eso me lleva mucho de lo que Clarisa nos estuvo platicando hace un momento. Y Clarisa, me gustaría hacerte una pregunta. Con lo que te comentaba de que en ambas plataformas, ¿no? O sea, tanto en Instagram, en Facebook, las personas nos decían que consideraban que las mujeres de la diversidad sexual seguían siendo muy discriminadas. ¿Qué están haciendo desde el Instituto Estatal de las Mujeres para ayudar, abonar a que se elimine a erradicar la violencia contra las mujeres de la diversidad sexual, la discriminación? Cuéntame un poquito. Muchas gracias, Greta. Bueno, lo principal que se requiere, lo que necesitamos ya como estadística, como numerología, a ver, estos datos que nos permitan conocer la condición y la situación de las mujeres, ¿no? Necesitamos generar sí o sí una base de datos que en este banco estatal de datos que se está incorporando necesitamos y agregar estos crímenes de odio, ¿no? Estos crímenes de odio que son hacia nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque por acá, aparte de trabajar la igualdad sustantiva, esta igualdad sustantiva no va a tener el empuje, no se va a poder desarrollar, no vamos a alcanzar este horizonte si seguimos trabajando en espacios o territorios llenos de discriminación y de violencia. Por eso son 3 acciones concretas que se tienen que impulsar desde la agenda de las mujeres. La primera, involucrar en nuestro banco de datos estadística y datos oficiales relacionados a los crímenes de odio contra las mujeres LGBTP. Como segundo punto, necesitamos impulsar que se reconozca como agravante del feminicidio la orientación sexual, muy importante. Y el tercer y último punto que tiene que ver con el seguimiento a la armonización normativa que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, necesitamos poner atención que esta misma legislación sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia esté evaluada en el 79%. Y la razón de que esté evaluada hasta el 79% es porque no hay leyes estatales que reconozcan la violencia específica que vivimos nosotras las mujeres LGBTP. Entonces, como el trabajo que tenemos que impulsar desde acá son estas 3, pues sí, recomendaciones que tenemos que realizar, estas 3 acciones afirmativas. Recordemos que las mismas acciones afirmativas son temporales, ¿no? O sea, las necesitamos hacer ya de emergencia porque la igualdad que pretendemos alcanzar, este horizonte es a donde tenemos que llegar, no lo vamos a poder lograr si en nuestros mismos espacios sigue habiendo entornos violentos. Recordemos que la manera de litigar incluso las violencias hacia las mujeres es mediante la figura de la discriminación. Entonces, por una parte, estos 3 y por el otro lado, desde el trabajo que se hace por acá, es muy importante reconocer esta capacidad técnica que estamos teniendo, estas conversaciones digitales, que si bien es muy importante la corporalidad desde acá de los feminismos, bueno, lo estamos haciendo ahora desde una conversación entre nosotras mismas, desde el conocimiento que podemos transferir hacia otras mujeres. Entonces, yo sí enaltecería la asistencia técnica que estamos teniendo en la apertura a los temas que tienen que ver con la diversidad, con la interseccionalidad de las mujeres y la capacitación constante que hemos llevado ahorita virtual. Y claro, ¿no? También obviamente resaltar, pues el en el que tú estás, que es capacitación, o sea, que ofrecemos cursos de capacitación de diversos temas, entre ellos uno sobre esto, también perspectiva de género, o sea, diversos temas que pueden y que abonan
a todos los temas que hemos estado platicando, ¿no? Y a los puntos que hemos estado hablando el día de hoy. Clarisa, yo sé que ya tienes un compromiso, entonces te vas a tener que retirar, pero te agradezco muchísimo tu participación. Muchas gracias a todas y todos ustedes quienes nos escucharon y bueno, gracias Greta, gracias Ana por compartir conmigo y al contrario, agradecerles por su lucha en lo individual y su lucha en lo colectivo. No olvidemos que estamos aquí para hacer manada. Muchas gracias. Gracias a ti, Clarisa. Y Ana, volvemos contigo. Fíjate que ahorita mientras me contabas todo eso, se me hacía súper padre e interesante, ¿no? Como todo el camino que has recorrido para todos los temas que has trabajado, que han sido diversos, pero también me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido trabajar el tema de las mujeres lesbianas, de las lesbomaternidades, con la perspectiva feminista? ¿No? O sea, porque eso es también como una parte muy importante de ti, ¿no? O sea, el feminismo, pues, tus estudios, tu maestría. Sí, pues precisamente creo que no lo concibo desde otro lugar porque, bueno, para empezar, a mí me tocó conocer el feminismo desde 1994 con una gran maestra allá en Monterrey, Rosaura Barahona, en paz descanse, y fue muy positivo en mi vida, pues, poder tener esta perspectiva para todo. Entonces creo que yo nunca he pensado en todos estos temas si no ha sido desde una visión de alguno de los diversos feminismos, porque por supuesto, pues son muy distintos y muy variados. Entonces, el feminismo que yo podía vivir y desempeñar en aquel 2003, cuando yo inicié mi relación, o en 2006, cuando yo tuve a mis hijos, nada tiene que ver con todo lo que entiendo por feminismo ahora, ¿no? Uno de los grandes cuestionamientos que se nos llegó a hacer en su momento fue la elección del donante. Precisamente si era ético o no que algunas sí pudiéramos acceder a estos tratamientos medicalizados que son tan hiper carísimos, en lugar de que todas exigiéramos al gobierno que pues o nos dieran el acceso gratuito o que precisamente pudiéramos elegir donantes conocidos. Y bueno, pues mucho se ha pensado y se ha dicho desde entonces. Nosotras tuvimos acceso y posibilidad de ir a un banco de esperma, elegir al donante, hacer muchísimas cosas que a lo mejor ahora haríamos muy diferente y que hemos pues ya crecido y entendido muchísimas cosas, ¿no? En aquel entonces nosotras decíamos, ¿qué puede pasar si nacen niños, ¿no? Porque nos daban la oportunidad de elegir el sexo, por ejemplo. Y nosotras dijimos, no, dejémoslo a la suerte, veamos qué sale. Al final, efectivamente, fueron varones. Y dijimos, ¿qué puede pasar? Pues X, los vamos educando y a ver qué sucede. Y pues ya hemos visto, ¿no? lo que va sucediendo. Ya tienen 13 años, ya casi 14. Uno de ellos vive conmigo, el otro vive con su mamá en Monterrey. Nosotras ya no somos pareja, hemos tenido muchas pues hemos seguido caminos diferentes, ¿no? Seguimos siendo grandes amigas, por supuesto, pero hemos seguido caminos diferentes. Y bueno, yo desde acá en Ciudad de México hago activismos totalmente enfocados a lo feminista y a las lesbomaternidades. Pues, por ejemplo, todos los miércoles tengo una reunión con madres lesbianas, sobre todo ahora en época de pandemia, pues para que precisamente no se sientan, no nos sintamos nunca la única madre lesbiana en el mundo entero. Ese fue el punto de partida de mi tesis. Cómo veíamos que había muchas madres lesbianas que se sentían aisladas, que pensaban que no había más mamás como ellas, que pensaban que estaban haciendo algo malo, que tenían mucho miedo de que sus hijos fueran a ser molestados en las escuelas o que cuando crecieran les pudieran reprochar el no haberles dado una familia normal. Y afortunadamente, pues con el crecimiento, el trabajo del grupo, un montón de apoyo, nos hemos dado cuenta de que todos estos mitos no son más que miedos y cuestiones infundadas, ¿no? A los hijos y las hijas, pues realmente no les importa quién los está creando, lo que les importa es que se les provea, que se les quiera y que haya una red de apoyo, ¿no? Entonces, pues justo desde ahí es de donde he partido, es donde más estoy trabajando ahorita en estas interseccionalidades de ver las necesidades de cada una, las opresiones con las que cada una vive, los privilegios que muchas tenemos y ver cómo los podemos
utilizar en favor de todos. Muchísimas gracias. Y quiero leer un poquito de los comentarios. Pues mira, muchas compañeras te agradecen, pues, que eres una inspiración y por el trabajo que has realizado para las madres, para las mujeres lesbianas. Te mandan también muchos abrazos. Y finalmente, digo, ya nos has contado un poquitito de qué es en lo que trabajas, pero me gustaría ahora sí enfocarnos en eso. Cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido tu forma de resistir, de plantarle cara a la heteronormatividad y decir, yo aquí no le entro? ¿Cómo ha sido? Yo creo que lo mío es la educación, los talleres, el trabajo así, el uno a uno, en todas estas pláticas, todas estas conferencias, porque justo hoy en la mañana también en otra plática les decía yo, cuando no hay buena prensa, o sea, quien se tiene que hacer la buena prensa eres tú misma, ¿no? Entonces, cuando decidimos iniciar el blog de las dos mamis fue precisamente porque no había nada en español hablando de cómo vivían las madres lesbianas y dijimos, pues si no hay que crearlo. Y cuando nos mudamos a Monterrey ya con los bebés y no había grupos de madres lesbianas como había en Ciudad de México, pues una activista muy importante en Monterrey, María Aurora Mota, nos dijo, chula, aquí no hay, si lo quieres hazlo tú. Y sí es cierto, si no hay que crearlo. Y entonces es lo que hemos estado haciendo desde siempre con respecto a nuestros hijos, es que si no hay que crearlo. Entonces, donde no hay oportunidades, hay que crearlas, donde no hay visibilidad, hay que crearla, donde no se habla de nuestros hijos e hijas, hay que crearlo, donde no existe la palabra lesbomaternal, hay que crearla. O sea, nosotras somos las que tenemos que crear nuestro mundo, nosotras somos las que tenemos que volver habitable nuestro mundo. Si estamos esperando a que nos abran la puerta y nos digan, ay, aquí teníamos un derecho guardado para ti, eso no va a pasar. Nosotras tenemos que ir y luchar y crear y hacer los caminos, no solo para nosotras, sino para todas las que vienen con nosotras. Y pues eso va. Ahora lo que hago es eso, dar talleres gratuitos, pues como 4 días a la semana. ¿Qué más? Pues doy también algunos talleres, conferencias, videos, lo que me pidan, hasta dibujitos. O sea, a todo me dedico. ¿Y tú cómo has visto la situación? ¿Tú qué crees que nos falta? ¿Cuáles crees que sean los retos como sociedad para poder lograr más visibilización de las mujeres que pertenecen a la comunidad? Pues lo primero, más educación. De verdad que eso podría salvarnos la vida a muchas. El saber que aquí estamos, más visibilidad, más participación en los medios, saber usar las palabras exactas, porque lo que no se nombra no existe y nuestros lenguajes crean realidades. Entonces, si yo hablo de familias lesbomaternales, es porque estoy hablando de la realidad de las familias de las lesbianas que somos madres. Entonces, somos nosotras las que tenemos que ir creando todas estas cosas que nos van faltando, pero también es nuestro trabajo irle exigiendo al Estado que nos provea de todo aquello que no está garantizado y sí está garantizado para otras personas, ¿no? Entonces, pues eso, derecho y acceso a una educación real donde también se nombre a nuestras familias, donde se hable de quiénes somos, donde no se nos invisibilice. Derecho a la posibilidad de tener nuestros hijos y nuestras hijas, así como está amparado por el artículo 4 constitucional, y precisamente que nosotras podamos, pues no depender del dinero para poder tener estos hijos e hijas, ¿no? Que podamos hablar del tema de las ECOSIG, los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género con perspectiva de género, porque precisamente como mencionaba Clarisa, a nosotras se nos corrige en lo privado. O sea, a nosotras no nos llevan a estos, bueno, sí, algunas, claro, ¿no? No voy a decir que no, a nadie le pasa, no, sí, hay personas a las que les pasa que las llevan a los anexos y tal, pero a la mayoría es que nos encierran en nuestras casas, nos hipervigilan los teléfonos, nos están viendo todo el tiempo que estamos haciendo, nos traen al sacerdote para que nos eche agua bendita, nos traen al primo lejano para que nos haga una violación correctiva, porque seguramente así nos van a empezar a gustar los hombres. Y no funciona de esta manera. Ahorita, en esta época de pandemia, los casos de chicas lesbianas que dependen de su padre y su madre, que viven en casa de su familia y que ahora están siendo todo el tiempo monitoreadas porque su familia acaba de descubrir que son lesbianas, es abrumador para quien luego dice que no hay violencia al interior de los hogares.
Totalmente. Muchísimas gracias, Ana. También, bueno, ya no está, pero muchas gracias a Clarisa, muchas gracias a ambas por sus intervenciones. Me queda clarísimo y me llevo de reflexión y espero la audiencia también la importancia de la educación, ¿no? Y de visibilizar estos temas, de platicar más sobre ellos, porque es la única forma que tenemos de que se hable más de que merecen los mismos derechos que todas las personas merecemos y también poder hablar de la misma diversidad dentro de las lesbianas, ¿no? O sea, y como mujeres, así como vemos muchos tipos de mujeres con muchas personalidades físicamente también muy diversas, también dentro de la misma diversidad, pues hay más diversidad, ¿no? O sea, nos encontramos que solamente podemos, o sea, encontrarnos de tantas formas, o sea, las lesbianas, las bisexuales, que hoy justamente parece que cae el día del Día Internacional de la Bisexualidad. Muchas felicidades a quienes son, a quienes pertenecen, ojalá se sientan muy orgullosas y orgullosos, ¿no? Y que este tema sirva para seguir platicando, que es súper, súper, súper relevante. Les agradezco nuevamente a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos a que sigan con atención los diálogos del CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician a todas y a todos. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911. Pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales y por 5 números disponibles en WhatsApp. Gracias nuevamente, Ana. Muchísimas gracias por la participación. Nos seguimos Gracias. viendo. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Bye.